Shalom y abundante bendición, amada familia que va entrando allí a la línea en esta noche de impacto profético. Bienvenidos, bienvenidos todos los que van ingresando, todos los que representan a distintos países. Gracias por estar una vez más aquí conmigo. Tenemos una noche de impacto para todas las naciones, y le agradezco si usted comparte este segmento con alguien más. Padre, invocamos tu presencia, invocamos la Shekinah gloria, invocamos tu divino poder, invocamos el poder del Ruach Elohim, invocamos la eficacia de la autoridad, la potestad que tú nos has delegado para que nosotros podamos regir sobre esta tierra. Tú le entregaste al hombre la tierra. Y creemos que en esta noche, por tu espíritu, iremos a lugares, a territorios de conquista, que hoy son una toma en el espíritu, pero mañana serán una manifestación, una realidad. Y tú le entregarás a este pueblo herencias, le entregarás a este pueblo el cumplimiento de promesas, y entregarás en las manos de este pueblo todo cuanto tú has dicho y hablado. Padre, gracias. Te damos gracias por lo que has estado haciendo y por lo que sabemos que harás. En el nombre y por los méritos de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén y amén. Quiero compartirle o darle alguna impresión de lo que hay en mi espíritu, que está ocurriendo ya mismo sobre atmósferas de países específicos, específicamente Latinoamérica, nuestros países latinos, que van a comenzar a ser sacudidos de una manera o de otra. Ya están siéndolo, pero me refiero a que el sacudimiento que está viniendo no va a parar y posiblemente se tenga que incrementar, porque lo que estamos viendo a nivel de países es un conflicto que preparará a las naciones para lo que ha de venir. Es un conflicto necesario, es un conflicto que pule, es un conflicto que entrena, es un conflicto que prepara para lo que va a venir. Yo lo he dicho aquí otras veces, yo creo en avivamientos, yo creo en visitaciones del Espíritu del Eterno sobre una generación, y yo creo en la manifestación de la gloria Shekinah de Abba para una generación, y yo estoy seguro que estamos a esto
de ver una manifestación sin igual sobre esta generación. Todos los generales de avivamientos que quedaron registrados en la historia, especialmente la historia más contemporánea, la historia más reciente, todos ellos forjaron y manifestaron un movimiento del Ruach Kadosh. Pero lo llamativo es que cada una de esas oleadas y cada una de esas manifestaciones que hubo sobre una generación murieron con cada uno de ellos. Porque cuando a un periodo de manifestación, llámese avivamiento, llámese reavivamientos, llámense visitaciones, llámense como se llamen, cuando a un periodo de manifestación sobre una generación no lo precede un tiempo de restauración y reformas, la reforma es del espíritu, de la mente, la reforma es interna del ser, del corazón. Cuando quienes han hecho parte de avivamientos no han preparado a una generación para que reciba la antorcha, cuando ya el líder no esté, o cuando ya un visionario no esté, pues tiene que haber una generación que lo tome y lo extienda. Fue lo que hicieron los hijos de los profetas, así les denominaba la escritura a esos hombres que caminaron como pupilos de un profeta en la tierra y andaban con ellos, caminaban con ellos y estaban a tiempo completo con ellos, aprendiéndolo. Y una vez que recibían todo aquello y ya el profeta de Dios no estaba en este plano, la siguiente generación tomaba un redoblar de esa porción o medida del Ruach o del espíritu que estaba en aquel hombre. Un ejemplo claro de ello, Elías con Eliseo. Ahora, a mí me llama mucho la atención que con mucho énfasis los profetas eran, estoy hablando en el pasado porque estoy hablando en términos históricos del antiguo Israel, pero usted sabe que yo sigo creyendo que el oficio de profeta está vigente. Con mucho énfasis, los profetas eran los que traspasaban, los que tenían una autoridad muy específica para transferir a la próxima generación lo que ellos cargaban y portaban. Los apóstoles del Cordero ejecutaban bajo líneas escriturales la imposición de manos y hacían lo que hoy denominaríamos una impartición de espíritu. Pero en el antiguo Israel usted va a ver con mucho énfasis a los profetas adiestrando, preparando y entrenando. Habían escuelas de formación. Los judíos siempre han manejado escuelas y dentro de las escuelas niveles. El nivel más elevado
que puede tocar un judío es la escuela del Abba, el nivel del Abba, ¿sí? El nivel Abba es un nivel profundo, avanzado, y ellos van a la escuela que les corresponde. Y el rabino va a la escuela del rabinato, y en el antiguo Israel se estilaba que los hijos, los pupilos de los profetas estuvieran en su respectiva formación. Entonces, esto no es algo que se improvisa. Esto no es algo con lo que yo simpaticé y quise incursionar. Si hay un llamado real y un llamado genuino, si hay una asignación para traer una manifestación sobre una generación y realmente tú la cargas y tú la contienes, una de las cosas que vas a desarrollar es la autodisciplina en la formación. Una de las cosas que vas a desarrollar es la inquietud por no conformarte con la medida que portas. Una de las cosas que vas a desarrollar es el compromiso asiduo, fuerte, con el pulimiento y el entrenamiento de tu alma. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos conscientes de que hemos sido llamados y que portamos una voz y un mensaje para una generación, no podemos ser indiferentes aunque lo queramos. Hubo un profeta llamado Jeremías que quiso ser indiferente en cierto momento de obstinación a su asignación y a su llamado, pero había un fuego en él que no lo podía reprimir, no lo podía contener, no lo podía detener. Entonces, mucha gente afirma llamados, pero cuando usted mira a lo profundo, la falta de entrega, compromiso y pasión y disciplina, porque ellos piensan, por alguna razón de mala formación, la gente piensa que el llamado funciona solamente a través del fluir de la unción. Entonces esa es la gente que a nombre de dirección del Espíritu hacen cualquier cantidad de locuras, que a nombre de inspiración y revelación dicen cualquier cantidad de babosadas, que a nombre de porque ellos creyeron y pensaron que era suficiente con la unción y que la unción les iba a cubrir la falta de excelencia, de integridad y la falta de formación en el oficio. Los oficios en el reino no son empíricos. Esto no se hace como usted va sintiendo. Los oficios en el reino también requieren pulimiento, y el espíritu de sabiduría debe asistir a cada uno de los que portan un don, un talento, una unción, un oficio. El espíritu de sabiduría se requiere, que requerimos desarrollarlo. Para usted desarrollar algo, usted lo tiene que aprender y ejercitar. Y es importante lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque yo me estoy parando cada noche que vengo a esta línea, me estoy parando frente a un remanente que está siendo llamado por el Eterno para producir una manifestación sobre una generación. Y usted tiene que creer que usted hace parte de ese remanente y de esos hijos a quienes hace referencia la Escritura cuando dice que el mundo aguarda la manifestación de la gloria que portan los hijos de Dios. Y usted tendrá que dejar de ser tan conformista con su religión. Usted tendrá que permitir que el Espíritu lo desafíe. Usted tendrá que dejarse de ofender cada vez que usted escucha cosas que usted no conocía ni las manejaba.
Porque es que la ignorancia tiene dos opciones y alternativas. Cuando recibimos luz y conocimiento que no teníamos, o nos confrontamos y nos ofendemos con eso, o lo tomamos y decimos, ok, esta es la próxima medida hacia donde el Espíritu me está desafiando. No lo tenía, no lo manejaba, no lo portaba. Pero y entonces, ¿a qué fue a lo que vinimos cuando dijimos, vengo por más? ¿A qué te referías con las oraciones cuando le orabas al Eterno desde hace tiempo y decías, yo sé que hay más, Padre, llévame a más, dame más? Hay gente que ha orado por las cosas secretas. Hay gente que ha orado para que el Eterno les confíe luz, revelación. Cuando todo eso viene, como todo eso no viene en la forma y la manera dogmática, teológica que ellos preconcebían que eso iba a venir, pues entonces terminan confrontados con la respuesta que Dios envió a sus propias oraciones. No sé si me estoy explicando. La casa de Judá le pasó. Han clamado y clamaban y clamaron y clamaron por un Mashiach. Y cuando el Mashiach vino, les pasó por un lado y ellos no lo supieron descifrar. El riesgo que corremos con la dogmática teológica y con los moldes y los patrones de sistemas de creencias, el riesgo que corre una generación para cuya mente es más importante estar teológicamente correcto o filosóficamente correcto. El riesgo para esa generación es que hay cosas del Espíritu que van a venir fuera de la línea teológica y ellos no lo van a poder ni saber reconocer. Y va a ser el Ruach, y va a ser el Ruach Elohim edificando algo, y ellos no lo van a poder ni a saber reconocer. Porque algo que tiene la gente dogmática es que todo lo que no cubre o lo que no cumpla el molde y el patrón que ellos tienen establecido en la mente, pues para ellos no tiene la aprobación, no tiene la aprobación divina. Yo dije algo hoy y se lo voy a compartir. El asunto de la iglesia apostólica o de las comunidades apostólicas, y yo vengo de una formación apostólica y profética. De hace años usted sabe que yo he estado en un periodo transicional, asimilando la mentalidad mesiánica, que también es profética. La mentalidad mesiánica está muy relacionada a la mentalidad profética. Yo no veo que está divorciado, pero porque lo mesiánico es la esencia de lo profético. Y la gente profética, aunque no se quieran denominar mesiánicos, pues si creen en el Mesías y tienen conexión con el Mesías, relación con el Mesías, deberían ahondar y desarrollar también, a la par de lo profético, el cimiento mesiánico. Le da sustancia, le da esencia, le añade peso espiritual a lo que ya conoces y practicas, siempre que sea, por supuesto, escritural. Ahora, algo que yo compartí con alguien esta tarde, lo dije y dije, hay gente que no está preparada para oír esas cosas, pero yo no voy a insultar el nivel de entendimiento. Yo no le voy a insultar a usted el nivel de inteligencia espiritual que usted porta y posee. Y es lo siguiente: la iglesia apostólica es más
paulina. La iglesia cristiana, el movimiento cristiano, es más paulino que netzareíta. Cuando digo netzareíta es seguidor de apegados a la enseñanza del Mashiach. De hecho, hay cosas que el apóstol Pablo dijo como percepción personal o como contexto cultural, y había momentos donde él mismo aclaraba y decía: en lo que voy a decir en lo siguiente estoy hablando yo, no habla el Señor. Y siempre aclaraba frecuentemente para que la gente no divinizara ni cayeran en el error de divinizarlo todo, como hoy en día se estila, de que porque un hombre está ungido, pues supuestamente todo lo que ese hombre hable o diga, lo divinizamos al punto de que todo lo que sale por esa boca lo tomamos revelacionalmente. Y hay asuntos que son percepciones del maestro. Percepciones del maestro, exactamente, profeta Yolanda. Cuando un hombre tiene la integridad de decirle al pueblo: mira, lo que yo te voy a decir ahora no es el Rúa hablando, no es Dios hablando, es mi percepción. Eso libra a la gente de caer bajo un espíritu de error y de confusión. Pero la gente hoy en día lo que hacen es que leen a Pablo y oyen al apóstol que tienen parado al frente en su comunidad, y todo esto ha creado un sistema dogmático que ha ido corriendo bastante lejos de la esencia con la que ciertas cosas se escribieron y se dijeron. Entonces el error hoy en día es que tomamos a Pablo, leemos a Pablo, y todo lo que Pablo dijo, si es posible, le damos hasta una mayor supremacía que lo que el mismo Yeshua dijo. Hoy había un tema de conversación bien álgido. Yo tengo una percepción. Ojo, yo tengo una percepción. Yo no estoy diciendo que esa percepción sea la verdad absoluta, pero yo manifiesto mi percepción y es válido. En jerarquía o rango, las leyes en la pirámide de Kelsen tienen una jerarquía, tienen un rango. Sí, las leyes tienen un rango. Y en todo país el rango superior es la constitución de ese país o de esa nación, y luego vienen las leyes orgánicas y todo lo demás, las leyes procesales que están un poquito más abajo, códigos procesales, etcétera. Todos ellos están en rango. Ahora voy a hablarle en términos un poquito jurista, porque cursé algún tiempo de estudios jurídicos en mi país, y a todos los primeros 2 años en la Facultad del Derecho se nos enseña la pirámide. Grábense, estudiense la pirámide de Kelsen, los rangos y las jerarquías de ley. En la escritura hay ley que tiene supremacía. Hay voz y palabra que tiene supremacía. Por ejemplo, Yeshua no vino desrelacionado de la voz de la Torá y los profetas. ¿Ok? Así que las cosas que Yeshua dijo tienen el peso, el rango y el valor mismo de la Torá y los profetas, porque él habló todo lo que habló en ese mismo nivel de conciencia que hablaron los legisladores de Israel y los profetas de Israel. No vino a traer una cosa distinta. Entonces, Yeshua, que sabemos y entendemos, es la manifestación viva, viviente del verbo, de la palabra del Eterno. ¿Cómo que usted, por no saber
ejercitar los sentidos para separar las cosas que son del espíritu con las cosas que son percepcionales, separar lo percepcional de lo revelacional que está todo en la escritura, porque todo está allí. O sea, la Biblia es un compendio, y dentro de ese compendio hay cosas que son revelación del espíritu, y hay cosas que quedaron escritas que son culturales, otras son históricas, otras son, y entonces uno tiene, ¿por qué queda todo eso escrito allí? Quedó escrito que David transgredió, quedó escrito que Judas se ahorcó. No se supone que un libro tan espiritual registrara estas cosas tan caóticas. Entonces, ahí está dentro de su Biblia, en su Biblia, hay el bien y hay el mal. Y usted tendrá que ejercitar los sentidos para poder discernir, dice la Escritura, entre una cosa y la otra. El árbol del conocimiento del bien y del mal del que participaron Adán y Eva es el mundo de la clipot. Y el mundo de la clipot es el mundo de la mezcla y la mixtura. La Biblia, como comprendió, fue un canon, una compilación ejecutada por hombres que recopilaron todos los pergaminos y los textos y le dieron un rango sacro a lo que compilaron, y allí tenemos hoy algo que llamamos Biblia. Pero dentro de todo ese libro tendremos que ejercitar. Cada vez que usted lea, cada vez que usted indaga, cada vez que usted profundiza, usted tendrá que indagarlo, porque aún todo este mundo teológico, ministerial, las corrientes religiosas, las corrientes de pensamiento, todos hemos sufrido una mixtura, porque cuando el hombre participó del árbol del conocimiento, allí mismo participó del conocimiento del bien y del mal. Entonces todas las corrientes del pensamiento, por muy espiritual que sea el pensamiento, como está siendo filtrado por una mente humana, se corre el riesgo de que haya mixtura. Entonces, ¿cuál es la idolatría que hoy en día tiene nuestro mundo cristiano? Usted no puede cuestionar ni siquiera en la mente algo que haya dicho el hombre de Dios, llámese el apóstol o el profeta. Por cierto, los maestros y profetas responsables siempre le vamos a decir a la gente: ejercite siempre el discernimiento en todo lo que yo le doy y le enseño. ¿Por qué? Precisamente porque es que yo no tengo la palabra infalible, y a la gente le debería dar más confianza, maestros y ministros, que tengan el nivel de humildad de decirle al pueblo: yo no tengo la verdad absoluta, que estos jerarcas que se montan en un podium a ostentar que ellos tienen absolutamente toda la razón y que todo lo que ellos creen y predican es la absoluta y única verdad existente. Todo eso se convierte en un sistema de ídolos, en un sistema idolátrico, donde yo soy el profeta, yo no me equivoco, tú no me cuestionas, porque yo soy la autoridad. Mi palabra no es cuestionable. Pero ya va, espérate, ¿cómo así? Si hasta el mismo apóstol Pablo decía, abría paréntesis y aclaraba: lo que voy a decir ahora es mi percepción, y lo único que no es cuestionable es la palabra de Elohim. Pero la percepción de un maestro o de un hombre puede ser cuestionada, porque nuestras percepciones no están. Nadie tiene, ningún profeta, ningún apóstol, ningún ministro, ni yo, nadie tiene la panorámica completa. Todo este preámbulo para decirle lo siguiente: Rab Shaul habla acerca de que tanto el judío como el gentil
requieren y necesitan a Yeshua HaMashiach. Ahora, y esto es mi percepción, vuelvo a decírselo, si usted tiene una percepción diferente, usted está en todo su derecho. Si usted cuestiona un poco lo que voy ahora a compartirle, está en todo su derecho y no está en rebelión. Aquí no somos una secta, ni aquí yo voy a decir el que no piense como yo está mal o está endemoniado. No. Eso es allá en otra religión que usted practicó, no sé, pero aquí nosotros, hasta de ser posible, en los espacios a sala cerrada, a mí me gusta oír a mi gente. Y hay momentos donde los mismos discípulos expresan algo en la sala privada durante la enseñanza y yo también puedo aprender. ¿Me entiende? Esa es la medida de humildad que debería tener todo maestro si es sabio. Si es sabio. Entonces lo que le voy a decir ahora es mi percepción personal. No es un dogma, no es una doctrina, ni es una verdad absoluta, ni es que yo tengo la panorámica completa. No. Es mi percepción personal. Yeshua dijo, yo tenía un conflicto cuando yo comencé a estudiar las escrituras hebreas. Yo dije, Padre, ahora, ¿cómo es esto? Yeshua es el Mashiach, pero los judíos también requieren redención. Entonces, en el tema de la redención, los cristianos están convencidos de que como Yeshua es la puerta, y él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, eso está allí escrito, pues presuntamente el judío no ha entrado por la puerta Mashiach, que es la puerta legal, y por lo tanto el cristianismo pone en duda históricamente la redención del pueblo judío. Para mí es un error garrafal. Yo le voy a explicar, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo a un profeta y a un maestro que obedece y practica y que tiene una esencia dentro de su oficio. Y yo entiendo que usted se ha dado cuenta que mi esencia y mi mentalidad y la forma en la que estudio y enfoco y percibo las escrituras es totalmente hebrea. Y esto es importante aclararlo. El cristianismo históricamente ha puesto en duda si el pueblo judío es o no es redimido o salvo. Para mí es un error. Y le voy a decir por qué. Los teólogos afirman y dicen entender que la razón por la cual la casa de Judá no percibió al Mashiach fue porque Adonai mismo, el Eterno, por propósitos divinos, para aperturar la puerta de redención al remanente en las naciones, para aperturar la puerta al remanente de Israel, a las ovejas dispersas en las naciones, el Eterno mismo permitió que Judá no pudiera verlo tal como él es, como el Mashiach. Algunos en su tiempo lo siguieron en sus reuniones. Eran multitudes las que seguían a Yeshua, no eran poquitos, era mucho pueblo de Israel el que seguía sus disertaciones y sus enseñanzas como maestro. Otros como un profeta, pero no muchos, muy poquitos alcanzaron a ver realmente en la profundidad quién él era. Estoy hablando ahora del Jesús histórico, del Mesías que vino y atravesó por un paréntesis de tiempo en este plano. Si yo me pongo a comentarle cuál es el concepto de Mesías,
históricamente que tienen los israelitas, no acabamos esta noche, pero Moshe, por eso se llama Moshe, tiene el mismo valor gemátrico de Mashiach. Mashiach, Moshe, viene de la misma gematría. Moisés para el pueblo de Israel en su tiempo y momento fue un Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, lo que para ellos es un Mesías, es un libertador. Y Moisés fue un libertador para un tiempo y una generación. Ahora ellos hablan del Mashiach, descendiente de Adán. Hablan de el Mashiach, descendiente de Joseph. Hablan del Mashiach, descendiente de David. Imagínense todas las facetas y los conocimientos que en el mundo cristiano nosotros los obviamos, porque a usted y a mí nos dijeron, pues Mashiach es Mashiach, el Mesías es único, es uno solo y se llama Jesús, y ya está. Por cierto, luego le voy a enseñar en qué dimensión vino Mashiach en su primera vez en la tierra y en qué dimensión revelacional va a venir luego. O sea, el Mashiach ben Joseph y el Mashiach ben David y el Mashiach ben Adonai. Sí, es Mashiach, pero en dimensiones revelacionales y de manifestación muy particulares. Entonces, yo sé que yo a veces hablo cosas y yo sé que yo le digo, Padre, ayúdame a que la gente que me sigue, que necesariamente no tienen los estudios, puedan por tu espíritu al menos percibir la esencia de lo que estoy tratando de darles a entender. Entonces, la diatriba es esta. Alguien me dice, el pueblo judío no se puede redimir y salvar, porque es que si no es a través de Jesús, no hay redención ni salvación. Porque el apóstol Pablo dijo que tanto el judío como el gentil, tanto el judío como el griego necesitan a Yeshua. Escúchame ahora. Yo le digo a esa persona y le digo, mira, el apóstol Pablo habló percepcionalmente en muchas ocasiones. Él venía de ser un yahudí, un judío celoso, y a raíz de la conversión y del encuentro tan real que él tuvo con Yeshua, por su vivencia y su experiencia como judío convertido a Yeshua, él llegó a tener esa percepción. Es decir, yo necesité a este Mashiach para poder ser quien soy, vivir una vida transformada. Y él intentó en cierto momento mesianizar a los judíos. Y Pedro o Cefas intentó en cierto momento judaizar al resto de las comunidades. Y aquí sigue habiendo una confusión hasta el día de hoy en mucha gente que no saben separar lo que es judaizarse o convertirse al judaísmo y lo que es restaurar y retornar a la esencia hebrea de nuestra fe, que son cosas distintas. Por eso Rab Shaul y Cefas o el apóstol Pedro en cierto momento tienen una diatriba, porque el uno tenía una asignación hacia los pueblos fuera de la tribu de Judá, fuera de la casa de Judá, y el otro seguía teniendo una asignación muy directa dentro, en contacto directo con el propio pueblo judío. Decir que somos pueblo de Israel y decir que somos casa de Judá
son cosas diferentes. ¿Me entiende? Son cosas distintas. Entonces, ya Hashem había hecho un pacto con la casa de David. Ya Hashem había hecho un pacto con la casa de Judá. Ya Hashem había hecho un pacto de redención con ellos. Viene el Mashiach y declara las siguientes palabras y dice: no he sido enviado. Fíjese la expresión, la afirmación. Él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas dispersas que pertenecen a la casa de Israel. Él no dijo que todas pertenecían a la casa de Judá. Él dijo a la casa de Israel. Entonces, cuando Mashiach dice: no he sido enviado sino para traer a las ovejas dispersas de la casa de Israel, eso tiene un rango superior a lo que Rab Shaul en cierto momento percepcional haya podido afirmar. Si los judíos no se salvan ni se redimen, si no es estrictamente por Yeshua, y yo entiendo que para usted y para mí, que nuestra única puerta legal, porque nosotros somos las ovejas dispersas para las que Él fue enviado, para nosotros es estricto, es mandatorio, es obligatorio, porque es la única puerta posible legal para nosotros, naciones, ser injertadas, ingresar a la redención. Mashiach es la puerta, pero es la única puerta, es el camino. Pero ¿para quiénes? Para los que Él fue enviado. Entonces yo le decía a esa persona: si los judíos no son salvos, si no es a través de Yeshua, estrictamente como nosotros lo tenemos conceptualizado, entonces esto significaría que Dios le tendió una treta, y yo no veo al Dios que yo conozco tendiéndole una trampa y una treta al propio pueblo judío para que se perdieran. Si el pueblo judío no es redimido, si no es a través estrictamente de Yeshua, ¿sabe usted en 2025 años después de Cristo, porque Él dividió y separó el tiempo de la historia? Tomemos en cuenta estos 2025 años. ¿Cuántos judíos han partido de este plano y no lograron decodificar y ver por revelación quién es el Mashiach? Lo único cierto, y que yo lo sé, es que en un tiempo futuro todo ese pueblo y toda la generación existente sobre la tierra, linajes de ellos, van a llegar a un tiempo, y en los tiempos mesiánicos y en los tiempos de Mashiach, ellos van a tener que verlo y van a tener que reconocerlo y van a tener que verlo tal como Él es. Entonces el cristiano dice: bueno, el Eterno permitió que el pueblo judío no reconociera al Mesías porque el propósito de Dios era abrirle la puerta a los gentiles. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero cuando usted me dice que entonces eso fue propósito divino y que ese mismo propósito divino se terminó convirtiendo en la perdición del pueblo judío, lo que usted me está diciendo es que el Eterno le tendió una treta y una trampa a su propio pueblo. Lo que usted me está diciendo es que Hashem, para redimirnos y salvarnos a nosotros, sacrificó la redención del pueblo judío. Y usted tiene que saber que no funcionó de esa manera. Yeshua lo dijo, y si Yeshua dijo, esa es palabra suprema. Hay un rango de supremacía en las palabras del Mashiach. Él dijo: fui enviado para las ovejas dispersas de la casa de Israel. Ok, entonces yo entiendo por qué el pueblo judío no lo recibió. Y no fue todo el pueblo judío, por cierto, fue una casta sacerdotal. Yo lo he aclarado en otro momento. Pero entiendo el por qué históricamente la casa de Judá ha caminado con un velo puesto. Y ellos hablan de un Mashiach y te hablan de la venida de Mashiach, pero no le dan nombre. Es una figura que para ellos no tiene una identificación todavía. Ellos no le dan un nombre. Simplemente hablan de el Mesías que ha de venir. Entonces, en mi percepción,
y yo quiero creer que estoy correcto en mi percepción, sin imponérsela a nadie, los judíos son redimidos y salvos porque son parte de un linaje con el cual Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con la casa de David. Dios hizo un pacto. Es más, usted estudia y en los antiguos escritos hay varias ocasiones en las cuales Hashem hace un pacto. Y cada vez que Hashem hizo un pacto, no lo quebrantó. Así que yo no creo que Hashem quebrante el pacto que hizo de redención con la casa de Judá, que es un pacto redencional generacional, es decir, por linajes. ¿Usted cree que Hashem estuvo redimiendo y limpiando y purificando todo aquel linaje? ¿Usted cree que Hashem metió en el pacto a una prostituta como Rahab, a un politeísta como Abraham? ¿Usted cree que todo el proceso redencional que vivió el pueblo de Israel en toda la historia, agarró Dios, la arrugó y la tiró a la basura? Porque ahora Dios le dijo a los judíos: si ustedes no entran a través de Yeshua, entonces no entra. Ahora yo cambié de opinión. La mente de Dios no está dividida, amados. La mente de Dios es armónica. Él con la casa de Judá hizo un pacto. Al resto de la casa de Israel, las ovejas dispersas en las naciones, les envió una puerta que hiciera posible que ellas pudieran ingresar e integrarse a la redención a través de Yeshua. A mí no me alarma que un judío no pueda ver que Yeshua es el Mesías. A mí me alarma gente que comenzó creyendo y comenzaron siendo, es más, entraron a esta redención a través de la puerta legal, a través de Yeshua, y en el proceso niegan al Mesías. Ahora ellos quieren ser judíos ortodoxos. No entendieron el retornar a lo que es casa de Israel, y entonces llegan al punto de que se judaizan. Y judaizarse no tiene nada que ver con desromanizarse. Yo me he estado deslastrando de Roma, de Grecia y de muchas percepciones de la Biblia que heredamos erróneas. Pero el limpiarnos de Roma, limpiarnos de Grecia y el retornar a la esencia de la fe no quiere decir que nosotros necesitemos y que sea requerimiento para nosotros tomar las dogmas del rabinato, las dogmas de los ancianos de la casa de Judá, etcétera, etcétera, y que comencemos a prácticamente convertirnos en judíos. Por eso, yo así como enseño unas cosas, vengo y traigo, porque es que tiene que haber un equilibrio y un balance perfecto. Yo ya no me considero un cristiano como tal, con la ortodoxia cristiana, con la teología cristiana. Yo tengo que ser franco y decirte, yo no me considero ya cristiano institucionalmente hablando. Soy un seguidor de las enseñanzas del Mesías. Tengo una conciencia mesiánica y tengo una mente profética mesiánica. Y allí voy, en esa línea, en ese caminar, en ese tránsito voy. Pero a mí no me ha dado este asunto que yo considero que es un desequilibrio del alma. Cuando el alma se desequilibra con el conocimiento, o la mente se desequilibra con el conocimiento. Conocimiento sin sabiduría, porque cuando el espíritu de sabiduría te asiste, él te da el balance.
Entonces la gente que estudia hebraísmo, estudia Torah, y que usted termina de ver que terminan yendo a un extremo, a un polo opuesto, donde terminan hasta negando que Yeshua es el Mesías, y terminan practicándose incluso los rituales que exige el rabinato, etcétera, y para integrarse o ingresarse a la casa de Judá, que por eso se llaman judíos, porque son la casa de Judá. Usted sabe que yo soy amigo de judíos, nunca he sufrido de antisemitismos, amo al pueblo judío, entiendo totalmente que aún hayan asuntos que ellos no los ven, y entiendo totalmente el propósito redencional del Creador para las naciones. Así que yo no estoy en contradicción, ni estoy en controversia, ni estoy en contienda con el pueblo judío, ni con nosotros, las naciones. No. Yo tuve una controversia en un punto específico hoy por la tarde con alguien que afirmó que los judíos, imposible que se hubieran salvado porque necesitarían a Yeshua. Porque el apóstol Pablo dijo esto, yo le dije, sí, pero acuérdate que Mashiach dijo esto otro. Y en supremacía de ley, en rango y en peso de palabra, Mashiach es el verbo, Él es la palabra. Él no cargaba una palabra, Él es la palabra. Entonces, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo de supremacía de ley. Cuando Hashem dijo en el jardín del Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Viene Rab Shaul y dice, bueno le fuera al hombre quedarse como yo, solo. Ok, Rab Shaul está dando una apreciación, una percepción. El Eterno en el Edén, en dimensión de perfección, estaba dando su criterio divino. Entonces, esto hay que saberlo pesar, ¿me entiende? Hay que saberlo, hay que saber pesar, y hay que saber leer las escrituras, y hay que saber que donde el dueño de la carpa del circo habla, donde el dueño de la carpa habla, el sonido de la jirafa y del elefante ya no tienen ninguna relevancia. Entonces usted tiene que aprender eso. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque a nosotros nos han metido dogmas, doctrinas, imposiciones, lineamientos, casi mandamientos, porque el apóstol Pablo dijo. Entonces terminamos siendo más paulinos que mesiánicos. Si yo soy mesiánico, pues la palabra del Mesías tiene que tener un rango, una preeminencia, una supremacía. Y lo que los movimientos apostólicos hoy han estado haciendo es que invalidan a los profetas y hasta el mismo Yeshua. Usted no se da cuenta porque es casi imperceptible, pero cuando a uno le presentan a un Mesías que viola, que transgrede la ley divina, que vino a abolir Shabbat y vino a hacer un montón de desastre en la tierra y vino a hacer un reguero y a implantar un caos y una anarquía, pues a mí me están hablando de otro tipo. A mí no me están hablando del Mesías de Israel. Las palabras del Mesías, para mí, yo no sé si para alguien más, pero para mí, son las palabras que cargan y contienen supremacía, porque es prácticamente Hashem mismo hablándonos por el Hijo. Yo me pregunto si será que yo no estoy bíblico o es que esta generación ya corrió demasiado lejos de la Biblia. Yo espero que sea que yo esté bíblico. Yo espero. Pero lo que yo he leído, he ahondado, he estudiado y le doy a la escritura para aquí y para allá, por aquí y por donde la intento ver, y no veo
otro asunto. Es lo que he logrado y he podido ver y descifrar. Así que el pueblo judío, la casa de Judá, para mí ha sido redimida, y es redimida a través de un pacto que Hashem hizo con esa casa, y Él no quebranta pactos. Y al mismo tiempo entiendo que para nosotros, el resto de las ovejas dispersas que estábamos o que seguimos estando en las naciones, pues Yeshua es la única puerta legal, la única puerta posible, el único camino y la única senda para que nosotros lleguemos al trono del Padre, es Yeshua. Pero no concibo posible que Hashem haya enviado a perdición y condenación a todo un pueblo que vivió una historia de más de 3000 años antes de Yeshua, y no concibo que estos 2025 años todos se han estado perdiendo. Yo creo que hay un pacto redencional con la casa de Judá, hay un pacto redencional legal con el resto de las naciones, y yo quiero creer que yo estoy correcto en lo que he estado planteando. Vuelvo y le repito, como maestro tengo derecho a tener percepciones, ¿me entiende? Algunas personas muy teológicamente estructuradas dentro del cristianismo grecorromano, dentro del cristianismo que es paulino, te van a decir lo que ese hombre está diciendo es una locura, ya. Pero entiendo que hay muchos maestros y muchos ministros que no tienen el contexto, que yo he podido y he logrado por la gracia divina disfrutar. Entonces yo le doy a usted de lo que yo recibo, ¿me entiende? Yo le comparto en la medida de lo que yo voy entendiendo. No me la sé toda, no la tengo toda, pero le doy de lo que yo voy digiriendo, asimilando, entendiendo. Cuando algo no entiendo, lo sigo ahondando y oro al Eterno, y le digo, abre mi mente, desbloquéame el acceso del entendimiento, dame a ver, explícame, no entiendo esto, Padre, por tu Espíritu, hazme ver esto. Y también oigo sabios y oigo maestros, porque entiendo que el Ruach Elohim también opera a través del consejo de los sabios, y de alguna manera siempre, por una vía o por otra, siempre estoy inquiriendo, como dice la Escritura, inquiriendo para lograr ver más claramente. Usted en esta noche representa a un remanente y a un pueblo que va a irrumpir en una manifestación sin precedente, y tendremos que hacer retornar a las naciones, hacerla retornar a la conciencia Mashiach.
a la conciencia Israel. No estoy hablando ahora de un lugar territorial y geográfico, estoy hablando ahora de una conciencia. Tendremos que replantearnos lo que es hacer retornar a las naciones. ¿Hacia quién, hacia qué y hacia dónde van ellos? O sea, ¿hacia dónde es el retorno? ¿En qué dirección? Si nosotros hemos sido llamados y al mismo tiempo enviados por Yeshua, el Mashiach, para las naciones, entonces el mismo retorno que nosotros, la Teshuvá, que es la palabra retorno, el retorno que Él nos llamó a hacer, a la conciencia de Él y a integrarnos a ser parte del pueblo de Israel, entre comillas, no la casa de Judá, como casa de Israel, que ahora somos. No sé si usted lo entiende o no, pero ya yo entendí que yo soy casa de Israel, soy parte del pueblo de Israel a través del Mesías, por medio de él, integrado, ingresado legalmente a su mismo pueblo. Entonces, el retorno que hizo mi alma, que hizo mi mente, que hizo mi vida, es el mismo retorno al que yo tengo que llamar a las naciones. No se supone que sigamos planteando el evangelismo como ven a mi iglesia y hazte parte de una organización y hazte parte de una estructura. Eso puede ser un medio para el crecimiento de la espiritualidad o la edificación, hacer parte de una comunidad. Por cierto, luego enseñaré cuál es el propósito de hacer parte de una comunidad de fe, porque hemos divinizado hasta el congregarnos en un lugar. Entonces hay un montón de ídolos, hay un montón de idolatrías organizacionales, estructurales, congregacionales, etcétera, 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 un gran etcétera. Hay mucho de qué limpiarnos y depurarnos. Pero el llamado que deberíamos estarle haciendo a las naciones no es un llamado iglesiero, congregacional, eclesiástico. Esto trasciende a eso. Esto trasciende a eso. Y por eso hay profetas que estamos edificando a mucho pueblo fuera de la tienda, fuera de las cuatro cortinas del tabernáculo. Hashem saca a veces a los profetas y los mete allá en Egipto, allá en Madián, allá en Grecia, y los mete en Roma, y los mete en lugares claves, concisos. Los profetas, y esto no se ha entendido, el profeta no tiene que estar lunes a lunes dentro del tabernáculo, porque ahí es donde él ministra, profetiza y hace todo. Eso es un sacerdote. El sacerdote tenía que estar dentro del tabernáculo. El profeta no tenía que estar dentro del tabernáculo, el profeta tenía que estar afuera del tabernáculo, porque afuera era donde él iba a oficiar su trabajo. A mí mucha gente me ofreció coberturas en estos años. Hombre de Dios, ven a nuestra cobertura. Inmediatamente uno identifica la intención de: te voy a atrapar en mi sistema, te voy a atrapar en mi casillero, en mi estructura. Pero cuando el Eterno te implosiona la visión y te abre y te empieza a quitar los parámetros, los límites, y empiezas a ver lo que es realmente el reino de Hashem, ya las estructuras se te quedan minúsculas y tú dices: wow, esto es un universo. Y fulanito y perensajito lo que me están ofreciendo es una subcultura dentro de un pequeño mundo
Pero resulta que ya usted vio el universo que es el reino del Padre. Y no estamos con esto diciendo que no podamos hacer parte de una comunidad. Pero este asunto de atrapar a los profetas, meterlos en cárceles denominacionales, casi secuestrarlos dentro de una cueva y decirle: este es tu lugar de fluir y tú tienes que hablar, operar, fluir y hacer todo como aquí lo hagamos, castra y lleva a un despropósito y a una castración de diseño y de asignación a muchos hombres y mujeres que Hashem había llamado como profetas. Sí, hay que tener maestro, hay que tener, ¿por qué no?, mentores, sabios. Yo respeto a los dos puntos referentes que yo tengo en el ministerio y en el oficio profético, pero no tienen interés en poseerme, ni yo tampoco en que me posean la vida. Y esta amplitud de la que yo le estoy hablando, para muchos adoctrinados hoy en día puede significar un montón de cosas demonizadas. Entonces, por eso yo aquí a nadie le coloco grilletes en los pies ni cadenas en las manos. El que ha querido estar, ha estado. El que ha querido ausentarse, se ausenta. Y todo funciona dentro de una libertad del espíritu. Porque si no es fluido del espíritu, yo particularmente no quiero que sea. Lo que no es nacido del espíritu, yo particularmente no lo quiero. Porque lo que no nace del espíritu hay que sostenerlo luego a fuerza de pulmón. ¿Usted entiende? A fuerza de pulmón. Y desgasta y drena. Entonces, no hay nada como ejercer el oficio y la asignación en el espíritu, dejando que Él gobierne, dejando que el Ruach Elohim sea Señor en medio nuestro. Y así es como yo aprendí a edificar todas las cosas, y todo lo que he podido edificar hasta aquí no tengo otra manera. Y como ya el espíritu de la mente se renovó y fue transicionando, al cristianismo no se le hizo fácil entender mi transición, y tampoco se le hizo fácil entender el por qué yo no iba a regresar. No iba a regresar a la estructura. Y hasta hoy no me entienden, y a lo mejor van a durar 10 años por delante en entenderlo. Porque cuando el espíritu acelera en los tiempos a un alma, a un hombre, a una mujer, lo primero que sucede es que los que estaban sincronizados con él para un tiempo cronos quedan desincronizados del tiempo kairos en el que él está acelerado. Y ahora ellos no entienden ni el lenguaje, ni la mente, ni lo que ese hombre tiene. Pero yo creo que el pueblo que ama al Señor en algún tiempo y momento, yo sé que sí, porque el cristianismo está lleno de gente que ama a Dios, pero que están practicando lo que únicamente les enseñaron, ¿no? Tras aquello de ser imitadores de mí como yo de Cristo, pues terminamos siendo más imitadores de lo humano que de Cristo. Y entonces esto se puede en el camino, cuando usted abre ojos y empiezas a deslastrarte de un montón de dogmas, paradigmas, tradiciones, dogmas de hombres y un montón de cosas.
Esto trae un conflicto, No es sencillo, no es fácil, porque si el profeta normalmente es solo por naturalidad y por esencia, pues cuando el profeta hace una transición que no encaja ni amolda con lo sistemático, religiosamente hablando, pues más solo se queda, ¿me entiende? Por eso yo le doy gracias al Eterno por el pueblo que ha tenido el oído profético y que ha tenido el discernimiento, el corazón para abrirse a todo lo que el Eterno por su gracia me ha dado. Muchos de ustedes ya hacen parte de estructuras apostólicas, proféticas. Nunca le he dicho a nadie: váyase de ahí, corra de ahí, cámbiese, véngase conmigo. Usted sabe que nunca he hecho eso. Soy muy íntegro y para mí la ruta del crecimiento de cada vida, de cada alma, tiene que ser muy respetada. El mismo Rúa que ha tratado conmigo puede tratar con todo el pueblo que es de Dios, y yo no voy a hacer el trabajo que es del Espíritu. Solamente puedo hacer la función de un maestro, no más, y de un profeta si se me es permitido y se me es dirigido, no más. Tengo límites dentro de mi oficio. Pero sí, no le niego que el alinearme o alinear mi casa, mi madre también lo ha estado haciendo, la comunidad de fe que liderizamos en Venezuela, también han ido poco a poco, paso a paso. Muchos de ellos todavía están en transición, porque la transición no es de un día para otro. Eso no es un acto de la magia, eso es un proceso. Todavía yo me encuentro con algunos pensamientos en mi cabeza que digo: esto es romanismo, esto que todavía yo digo y esto que todavía afirmo. Y entonces me empiezo a indagar y empiezo a evaluar a la luz de la Escritura, ¿me entiendes? Porque yo me estoy desromanizando. Mi religión protestante, mi religión cristiana dogmática, pues me llenó de Roma, y me ha tomado muchos años desromanizarme. Queramos o no, la iglesia protestante y los movimientos nuestros todavía están muy llenos de romanismos. Entonces, todos estamos en una transición. El hecho de que yo vaya un poquito más acelerado no ha impedido que usted esté aquí, que usted oiga, que usted reciba, que usted escuche, y que ciertas cosas que usted no las logra captar, las ponga a un lado y vaya por la siguiente medida de luz. Eso es madurez. Usted me escucha a mí en una transmisión, algo que usted no lo pudo digerir. No sea tragante, no intente tragarlo. Si no está a la medida de tu tráquea, no lo intentes pasar a juro, porque te vas a ahogar. Mejor devuelve el bocado y ponlo a un lado, y ve por el siguiente bocado, que es el que tú puedes digerir. ¿Usted me entiende? Entonces, todo eso es profundidad y es madurez. Por eso es que usted ve hoy aquí en cada transmisión a un instrumento, a una vasija que es amplia. Yo no sé si usted lo ha visto o no, pero a mí el Eterno me ha hecho ser una vasija amplia. No soy rígido, no soy recalcitrante, soy amplio en formas, en maneras. En lo que sí soy vertical es en el cimiento, en lo que es fundamento. Allí no hay otra forma que ser blanco y negro. Pero en asuntos de formas, percepciones, perspectivas, puntos de vista, ángulos de ver las cosas, soy amplio. Por eso me puedo sentar a ministrar a cristianos, puedo sentarme a compartir con mesiánicos, puedo manejar conversaciones con judíos, puedo hablar incluso con alguien que practique el Islam y no causar repudio ni rechazo, ni ser agresivo ni violento, porque el Eterno me ha hecho ser una vasija amplia, y solo una vasija amplia podrá servir a la humanidad, no al sector religioso únicamente que piensa como él, predica como él, viste como él.
a la humanidad. Y este es el llamado para todos nosotros. Sirvamos, amemos sin condición a la humanidad. En estos días dije, Yeshua no le exigió a Nicodemo que fuera un discípulo de él. Incluso Nicodemo vino por la noche, usted lo escuchó en estos días, consultó lo que iba a consultar y luego regresó al Sanedrín. Mashiach no arrestaba, el maestro Jesús no arrestaba a nadie, no poseía a nadie, no controlaba a nadie. La luz que él emitía con sus palabras causaba una influencia espiritual y era todo, más nada. Desromanícese, despaganícese, descontamínese, límpiese, purifíquese, pero no se vuelva un extremista o un fanático que pierde el equilibrio. No, el mundo no necesita uno más de esos. Este mundo está carente de vasijas de luz, verdaderas vasijas de luz, con la amplitud para servir y amar a toda la humanidad, a cristianos, a judíos, a musulmanes, a budistas, a todo el que encontremos en el camino. Y eso va a marcar la diferencia. No te quedes religioso, transiciona de los sistemas de religión, porque la Torá, el Tanaj, la instrucción del Eterno, las escrituras deberían convertirte en un dispensador del amor de Dios para todo este universo llamado existencia. Si lo que conoces y lees te convierte en otra cosa que no sea en eso, te convertiste en un asunto distorsionado, no en lo que Hashem quiere que tú te conviertas en esencia. ¿A qué llamamos conversión? A las formas, a las maneras, a los estilos. A un montón de cosas le llamamos convertirse. Resulta que la conversión es solamente algo de esencia. Y lo esencial dentro de toda la escritura es la fuente del Abba, amando a un mundo y amando a la existencia. No más. Padre, te doy gracias por permitirme disertar o pensar en voz alta aquí. Es lo que he hecho, pensar en voz alta delante de una audiencia, de un pueblo, de un grupo que ha logrado llegar a la conexión. Y yo te pido que así como tú guías y traes dirección a mi vida por la escritura, por medio de un maestro, a veces por medio de un sabio, y así como yo he tenido que desarrollar la humildad para bajar la cabeza y reconocer que muchas cosas de las que practiqué, de las que creía, de las que afirmaba, estaban lejos de la realidad y de la verdad. Asimismo, yo te pido que tú guíes, dirijas a todo este pueblo. Hay una unción del Santo que dice, primera carta de Juan, creo que es 22, 27, 2, 22, 7, por allí está. Dice que hay un nivel de profundidad que vamos a tocar, donde ya no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe en carne,
sino que la unción misma del Santo que está en nosotros nos instruirá y nos enseñará hacia esa dimensión de luz. Iremos y llegaremos, porque la unción del Mashiach está en nosotros, y tú nos enseñas y tú nos guías. Y si hay errores que hemos heredado de hombres, ellos tampoco nos enseñaron con mala intención de hundirnos en error. Simplemente nos transfirieron y nos transmitieron lo que a ellos también. Pero si hay algunos errores en nuestros sistemas de creencias, Padre, yo te pido que tú nos lleves a un lugar donde la fe es depurada y queda pura como el oro, sin aleaciones, sin mezclas. Llévanos a ese lugar de pureza. Sabemos que para llegar allí es un proceso, y tú nos tendrás que llevar de la mano para nosotros poder estar seguros de que vamos hacia un lugar seguro. Te pido que tú alinees, instruyas y enseñes a todo este pueblo, y a los que me van a ver en diferido, que no hayan podido llegar a este en vivo. Yo te pido que tu Espíritu nos ayude, nos guíe. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie aquí tiene la verdad completa. Solamente somos portadores de fragmentos de la verdad. Y esa verdad es plena únicamente cuando todos nos unimos como un cuerpo. Entonces allí hay una plenitud de la verdad. Porque mi fragmento, el fragmento de la luz y la verdad que yo porto, se conecta con lo que el otro porta y el fragmento que el otro porta. Y entonces podemos gestar y crear un movimiento de la luz de Dios, que no es judía, no es cristiana, no es musulmana, no es budista, es universal. Tu luz es para el mundo entero y para toda la raza humana. Mientras nosotros estamos todavía patinando en divisiones sectoriales, tu mente, que es un universo demasiado profundo y amplio, ilimitado, esa mente solamente está viendo a la raza humana y mirando cómo redime y salva a la raza humana. Danos a nosotros el entendimiento para poder alcanzar y poder tocar y llegar a las fibras del alma de una generación que necesitan luz. Danos sabiduría y danos tu entendimiento para poder ir por ellos. Gracias, 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 en el nombre y por los méritos de Yeshua, el Mesías. Amén, amén y amén. Gracias a usted por estar aquí. Le bendigo. Nos vemos al próximo Impacto Profético, que ya sería la semana que viene, día martes, miércoles, jueves, 9:15 de la noche. El equipo de Shabbat, el grupo que entra conmigo en sala privada, sala cerrada, en los Shabbats, estén pendientes a los anuncios, porque todavía no estoy seguro si mañana voy a poder entrar a línea con ustedes. Si no, igual todos podemos celebrar nuestro Shabbat desde casa. Así que muchas bendiciones. Gracias por estar conmigo. Gracias por abrirme un espacio y un tiempo en su casa, en su hogar, en su trabajo, o en su vehículo de camino al trabajo a la mañana siguiente, o desde donde quiera que usted me escuche. Gracias por abrir un espacio y dejarme entrar hasta su lugar y abrir un tiempo para compartir un poquito con este servidor. Gracias. Shalom, shalom. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.